Buenos días, ya son y 50, así que ya podemos ir empezando. Bueno, la segunda ponencia de hoy es de Camino Baró y ahora voy a hacer una breve presentación. Camino Baró es activista en primera persona por los derechos de las personas intersexuales, psicóloga general sanitaria, sexóloga, experta en terapia familiar sistémica y especializada en acompañamiento psicológico a personas con diversidad sexoafectiva y de género. Más allá, también se define como transfeminista y acariciadora de gatas, gatos y gates, según su biografía de Instagram. Y actualmente es colaboradora de la sexología y miembro de Grapsia y también secretaria de la Asociación Intersex Caleidos de ámbito estatal. Además, es autora de la publicación Un secreto pelirrojo y de Intersexualidades, una mirada terapéutica a la infancia y juventud. Finalmente, ha sido participante de formaciones sobre intersexualidades en la Universidad de Granada, País Vasco, Rey Juan Carlos, Universidad Autónoma de Madrid y Universidad de Buenos Aires. Sin más dilaciones, demos paso ya a Camino Baró con su ponencia sobre la realidad intersexual en la educación. Muchas gracias por estar aquí y adelante. Muchas gracias, Isabel, y bueno, a todo el equipo de Sexafin por invitarme. Voy a intentar compartir presentación. Bien. ¿Se ve bien? Perfecto. Muy bien, pues yo encantada de saludar a todas las personas que estéis aquí conectadas. Bueno, lo primero, a ver si me deja pasar. Sí, perfecto. He desarrollado esta presentación en dos partes. La primera correspondiente a las intersexualidades, un poco para aclarar determinados conceptos y nuestra realidad, etcétera. Y otra segunda parte como recursos de apoyo. Pero antes de empezar con la presentación, sí me gustaría hacer mención a 4 eventos que han marcado un poco todo lo que tiene que ver con mi experiencia, ¿no? Como en lo que respecta a la educación sexual de las intersexualidades y bueno, que creo que son bastante significativos y no simbólicos en lo que estamos tratando, ¿no? En este congreso. En concreto, empezaré primero por la primera reunión en la que yo participé de una AFA, una asociación de familiares de alumnado, alumnes, alumnas, alumnos, en un instituto en 2018, que es cuando comencé mi visibilidad pública, al mismo tiempo que empecé también mi activismo, ¿no? En esa reunión en la que me permitieron estar después de hacer pues una comunicación en las aulas, me comentaron que a nivel de intersexualidades existía un desierto formativo dentro de lo que es el currículum educativo, las asignaturas, no se daba absolutamente ningún contenido que hablase de las intersexualidades. Por otra parte, mencionar que en esta asociación que ha comentado Isabel, Caleidos Intersex, tenemos personas que se dedican al ámbito de la docencia, en concreto Rosa Sanchís, una formadora que suscribe esta realidad tan pesimista, ¿no? Relacionada con las intersexualidades en la educación. Por otro lado, este año 2022, ya no hace falta retrotraerse a 2018, en 2022 he participado en un congreso en Galicia en Red Educativa LGTBI y en este congreso he coincidido con múltiples docentes que me han corroborado que efectivamente sigue permaneciendo, prevaleciendo este desierto formativo relacionado con las intersexualidades, las realidades intersex en el ámbito docente, la educación sexual. Y por último, yo también mencionar que yo como terapeuta atiendo a una personita intersex de 11 años que ella misma encarna este desierto formativo, lo transmite así, comenta que no hay nada de formación, hablando con su TP, su terapeuta pedagógica del centro escolar, me menciona que no existe ningún protocolo, que al final la información, ella tiene 11 años, se está empezando a divulgar en el boca a boca a través del alumnado, pero no hay ninguna persona por parte del profesorado que se esté haciendo cargo de esto, por lo cual esta persona está muy expuesta a acciones de bullying, a cualquier tipo de manipulación dolosa de esta información y bueno, pues es complicado, ¿no? Por esta parte. Estas 4 reseñas quería hacerlas presentes porque creo que marcan un poco el comienzo de esta charla. Para quienes a lo mejor me pueden conocer, saben que yo meto mucho de autobiográfico porque creo que al final es lo más
con lo que más puede empatizar las personas que estén viendo una charla, también por supuesto la teoría, pero también porque conocer las historias de vida, de experiencias de personas intersex puede ayudar a convertirnos en sujetos de cambio en esta realidad tan negativa que estoy exponiendo, y no solo como un objeto a estudiar, un objeto que hablamos de ello como si no tuviese una vida y una realidad, como es mi caso, ¿no? Que soy una persona que me dedico a la terapia psicológica, pero también me dedico a hacer labor de visibilidad, activismos, formaciones, etcétera, en primera persona. Bien, bueno, para romper el hielo empiezo con esta dinámica, ¿no? Que se utiliza mucho, es una adaptación de Dao García Dauder sobre Kessler y McKenna, acerca de qué significa ser una mujer o ser varón, ¿no? Estoy segura que a estas alturas del Congreso, pues esto ya lo hemos revisado mucho, pero sería muy interesante poder integrar esto dentro de las aulas. ¿Desde qué edad? Pues esta es la gran incógnita, ¿no? ¿Desde cuándo podemos empezar a realizar educación sexual, en concreto educación sexual que traten, integren conceptos sobre intersexualidades? Pues yo me atrevería a decir que desde infantil, ¿no? Desde el primer ciclo en el que ya empiezan a observarse los cuerpos, a medirse los cuerpos, a compararse los cuerpos y a pensar en las diferencias. Creo que sería muy interesante en concreto esta dinámica, ¿no? Esta dinámica del quién es quién, ¿no? De inventarse un personaje ficticio y yo solo puedo responder a las preguntas con un sí o un no, pues es interesante a lo mejor para ciclos un poquito posteriores, ¿no? Pueden hacerme preguntas de cualquier forma, cómo he visto, cómo son mis genitales, cuál es mi orientación sexual, y yo solo respondiendo sí o no. Después de 10 preguntas, pues la persona se tendrá que hacer una idea de qué sexo tengo, y la magia, o por así decirlo, el truco de esta dinámica es intentar dar respuestas contradictorias, ¿no? Finalmente analizar por qué unas personas han pensado que tengo un sexo masculino o tengo un sexo femenino y en función de qué pregunta, ¿no? De qué respuesta. Pues si hay alguien aquí en este congreso que todavía no lo supiera, pero bueno, yo por si acaso siempre parto de esta definición del portal Brújula Intersexual para definir el concepto de intersexualidades, que es un término paraguas que recoge muchas variedades de situaciones de cuerpos diferentes, todas las que afectan a características sexuales genitales, gonadales, hormonales, cromosómicas, de funcionamiento del sistema endocrino, que no parecieran encajar en las definiciones típicas, ¿no? De masculino o femenino. ¿Qué no serían las intersexualidades? Pues una orientación sexual. Hay personas intersex que son heterosexuales, homosexuales, asexuales, bisexuales, etc. Tampoco es una identidad de género, aunque alguna persona se pueda identificar como persona intersex. De momento yo no conozco en mi entorno más cercano una persona que se identifique como persona intersex. No somos un tercer sexo. Si entendemos las intersexualidades dentro del continuo de diferenciación sexual, estaríamos justo en el medio, pero no somos un tercer sexo. Esto sería una propuesta estigmatizante que se ha llevado a cabo por determinados países para resolver la burocracia administrativa. Y tampoco en muchos casos somos una enfermedad. En la mayoría de casos no somos una enfermedad. Solo un mínimo porcentaje de casos de intersexualidades entrañan complicaciones a nivel clínico. Adjunto esta nota de una persona endosex. Es alguien cuyas características sexuales innatas se ajustan a las ideas de este precepto médico dimórfico, ¿no? Del dimorfismo sexual, mientras que las personas intersex encarnaríamos lo contrario. La ficha de las Naciones Unidas del año 2018 apunta a una prevalencia de hasta un 1,7 de población intersex, por lo cual el dicho de conoces a más personas intersexuales que pelirrojas, pues al final nos lleva a pensar, si conozco a 3 o 4 personas pelirrojas, ¿a cuántas personas intersex puedo conocer? Y por qué las conozco pero no me lo han dicho, ¿no? Y por qué están silenciadas todavía en pleno año 2022, que tiene que ver la educación en todo esto, la educación sexual. Y por supuesto, un dato que yo siempre apunto, estas estadísticas, ¿a quién contabilizan? Al final depende mucho de la definición. Toda definición implica una exclusión. Si entendemos por definición de una persona intersex aquellas que, como yo, nacemos con una vulva y unos testículos, o con una vulva y un cariotipo XY genético, a lo mejor el margen se estrecha un poquito más.
si hablamos de mujeres con mucho vello corporal, con barba, hablamos de hombres con mamas, a lo mejor esa franja intermedia del gráfico se va haciendo cada vez más amplia, ¿no? Igual el secretismo no ayuda a analizar estas estadísticas, tampoco la atención sanitaria descentralizada, que nos atienden en endocrinología, nos atienden en diferentes partes del hospital, pero incluso hay trayectorias que están desmedicalizadas, que se saltan esta lupa médica y directamente pues, no pasan por el sistema sanitario. ¿Cuántos tipos diferentes de intersexualidades existen? Bueno, como término paraguas, hay gente que habla de 40 tipos, hay gente que habla de 80, el número va creciendo, ¿no? Por nombrar algunas de las intersexualidades más famosas desde el ámbito más médico, porque recibimos ahí el bautismo, la mía es una insensibilidad a los andrógenos, pero es un bautismo clínico, porque se hace con el síndrome de o trastorno de, pero también está la condición de Turner, condición de Klinefelter, hiperplasia suprarrenal congénita, Rokitansky, Sayer, etc., ¿no? Al final hay muchos nombres para designar las intersexualidades. ¿De dónde viene esto de hermafrodita? Este término que nos acompaña desde hace mucho tiempo. Al final del mito este de Hermafrodito, el hijo de Hermes y Afrodita, que bañándose en las aguas de un lago, pues enamora a una ninfa, la ninfa Salmácide, que le implora a los dioses que funda sus cuerpos en dos, como se ve en la imagen a la izquierda, y los dioses le otorgan este deseo, lo conceden, y al final se acaban fundiendo en un cuerpo que es mitad masculino, mitad femenino. Desde la medicina se nos ha venido nombrando como hermafroditas hasta que ya en determinadas citas históricas para el activismo intersex, como pueda ser el consenso de Chicago del año, bueno, que se publicó en 2006, los protocolos, lo que son el consenso redactado de por sí, se empieza ya a abolir este uso del hermafroditismo como un término acuñable para designar a las personas intersex o con diferencias del desarrollo sexual en la especie humana. Sin embargo, aunque la nomenclatura a nivel médico vaya evolucionando a lo largo de los siglos, es cierto que a nivel clínico nuestra presencia en los hospitales sigue suscitando una urgencia de intervención siguiendo los protocolos de Money del año 55, es decir, no hemos evolucionado mucho. Esto sigue sucediendo en el Estado español, sigue habiendo esta urgencia por intervenir los cuerpos para hacerlos encajar en la categoría masculina o categoría femenina. Si hay clítoris muy grandes, si hay testículos en cuerpos que en principio tienen una apariencia, un fenotipo femenino, van a ser extirpados, vamos a realizar vaginoplastias a la mayor brevedad posible, todo esto siguiendo estos postulados de los que hablaba antes Monet. Esto que habla el falómetro, que en realidad es, pues no deja de ser una herramienta paródica, a lo mejor, que intenta pues criticar las medidas estándar que se utilizan desde el ámbito médico para considerar qué cuerpo es femenino, qué cuerpo es masculino. Hasta el centímetro se consideraría el falo un clítoris, a partir del centímetro y medio se consideraría inaceptable, habría que intervenir quirúrgicamente y a partir de los 2,5 centímetros sería un chico, porque sería un falo, un pene. Esto, insisto, es algo que viene de Cheryl Chase, viene del activismo de la ISNA, de la Intersex Society of North America, viene del activismo en Estados Unidos, pero sin embargo se basa en las escalas de Prader, en un montón de protocolos que aún a día de hoy se siguen utilizando en la clínica intersex en España, en el Estado español. Quería introducir en la charla de hoy, que hablamos acerca de educación sexual en las escuelas, en los centros educativos, acerca de las intersexualidades, quería hablar de esto. Quería hablar de cuáles son las consecuencias que tiene no hablar de intersexualidades, no incorporarlo en una educación sexual. Las intersexualidades proceden, como decía, de un bautismo que se da en el médico, en el hospital, en el centro hospitalario, pero que viene acompañado de una pauta de ocultismo, una pauta de esto no puede salir de aquí. Si esto sale de aquí puede hacerle daño a la criatura. Esta pauta es introyectada por la criatura intersex de tal manera que acaba concibiendo su condición corporal como una
hándicap para poder relacionarse con otras personas. Y he de decir que aunque no se expresa literalmente, sí que existe un trato cómplice de la institución educativa con la institución médica, porque en la educación se sigue perpetuando este silencio. Si al final no encontramos ninguna traba a este silencio y tanto familia como educación, o sea, como el centro educativo, como el centro hospitalario, funcionan como agentes que borran esta identidad intersex, esta realidad intersex, al final se está perpetuando esta pauta de ocultismo que lo que genera pues es lo que vemos aquí, ¿no? Que son dibujos míos, de mis diarios, de cuando era peque. Yo pongo mucho el cuerpo y pongo mucho mi realidad, como decía antes, porque creo que es una buena forma de empatizar y de colocarnos en un sujeto que se está analizando a sí misma, a sí mismo, a sí mismo en este paso por la educación, por el centro educativo, ¿no? Que puede aparecer, ¿no?, en una criatura intersex que no encuentra otros imaginarios posibles porque no hay referentes, porque no recibe una educación sexual que hable de su cuerpo, ¿no? Pues se puede dar procesos de vergüenza tóxica, se puede dar una rabia retroflectada, no me puedo enfadar contra el mundo porque no tengo agencia para enfadarme contra el mundo, me enfado contra mí misma y tengo una devaluación de mi autoestima y mi concepto de feminidad y masculinidad. Tengo una sensación de fraude, de no llegar a ser una mujer, una niña como el resto de niñas. Tengo una sensación de soledad, de que no hay ninguna persona como yo. Yo no puedo decir que no menstruo o que no tengo ovarios, no tengo útero, que nací con testículos siendo una niña o sintiéndome una niña. Voy a intentar buscar la normatividad constantemente. Esto aparece en diferentes estudios. Una personita intersex va a intentar encajar en ese imaginario que tiene disponible, que es el de las criaturas endosex, que es el único que se muestra en la escuela, a través de ser la niña más delgada de clase, ser la niña que más vestidos lleva, la niña que luego cuando pasa la adolescencia más se maquilla, más intenta sexualizar su cuerpo. Va a haber una hipervigilancia, que no descubran su secreto, porque si descubren su secreto van a descubrir al monstruo. Como diría Foucault, al final los cuerpos intersex que pasan por trayectorias medicalizadas son castigados y disciplinados. Hay una tendencia a la depresión, a la autolisis y por supuesto esta falta de agencia, ¿no? De yo tengo que hacer lo que me están diciendo desde la institución médica y desde el centro educativo de una manera pues muy implícita. Bueno, a nivel familiar, desde luego, yo ahora que estoy trabajando con criaturas intersex en terapia, se puede romper este secreto y se puede empezar a establecer lazos con el centro educativo para hacer una intervención colaborativa entre familia y el centro educativo, con respecto a cómo llevar la crianza sexuada o no, cuándo darle información, cómo hacerlo, la burocracia administrativa, que por supuesto no lo pone fácil, todos son dificultades que se van sumando a la familia que está rodeando a esta personita intersex y que tiene muy poca información porque el único relato que recibe es el relato médico. Todavía seguimos implorando desde los activismos intersex que cuando haya un diagnóstico de una condición intersex se derive a centros de referencia para que esa familia obtenga una información mayor y otros relatos que no sean solo el relato médico, el relato de personas que hemos vivido, por ejemplo, esta experiencia. Confusión, dolor, necesidad de entender, soledad también por parte de la familia y preocupación sobre el futuro. Preocupación porque esa personita pueda tener el estigma de la diferencia, cuando todas las personas somos diferentes, ¿no? Estas son las reivindicaciones que desde la Organización de las Naciones Unidas se hacen con respecto a las intersexualidades, pero habría muchísimas reivindicaciones en diferentes textos. Se me vienen a la cabeza los principios de Yogyakarta, Parlamento Europeo, textos legislativos a nivel autonómico dentro del Estado español, el borrador de ley estatal LGTBI, por supuesto, también incluye conceptos, textos acerca de las realidades intersex, de cómo se tiene que promocionar las intersexualidades para que dejemos de ser esa realidad tan invisibilizada también en los centros educativos, pero por muchos textos, siempre lo decimos, que existan, al final la realidad, volvemos al inicio de la ponencia, de la comunicación, es ese desierto formativo que se traduce en esa niña, niño, niña que intenta ocultar su realidad en el centro educativo porque piensa que va a ser estigmatizado.
Al final, ¿qué recursos podemos poner a disposición de las personas que se dedican a la educación? Bueno, pues podemos, esto lo pongo en un tono un poco más cómico, podemos intentar hacer que el centro educativo no sea ese castillo de Drácula para la persona que va con una realidad intersex a ese centro educativo, sino que sea un poquito más afable. No hace falta que sea el mundo de Teletubby, que eso a mí también me daría un poco de miedo, pero sí por lo menos algo en lo que pueda sentir que es un espacio de cuidados, es decir, no es un espacio que tengamos que seguir perpetuando ese silencio y ese ocultamiento. Por supuesto, tachar para mí el uso del lenguaje, pues obviamente es performativo, como diferentes autoras, autores han dicho, pero esto de respetar, tolerar la diferencia, si aceptamos que todas las personas somos diferentes, en realidad tendríamos que abrazarla, ¿no? Igual que autoestima, interestima, bueno, la autoestima no se construye en base a una burbuja, se construye en base a mensajes que nos van llegando en interacción con otras personas. Para ello considero imprescindible que cualquier persona que interactúe con esa criatura en el proceso de educación sexual se haga un escáner de todos estos ejes de opresión y de privilegio, desde los cuerpos, desde la raza, desde la clase, desde la fertilidad, desde todos estos ejes y los que faltarán, para darse cuenta de desde dónde estamos ejerciendo esa educación sexual, que eso también es importante, ¿no? Porque desde ese escáner podemos ser más conscientes de cómo nos estamos acercando a las criaturas. Por otro lado, cito a una persona que está en este congreso y con la que tengo el gusto de coincidir, con Val Flores, que en el prólogo de Pedagogías Queer de Mercedes Sánchez Sainz dice: no hay modo de imaginar otra educación si no podemos imaginarnos otros cuerpos. Totalmente de acuerdo. Si solo partimos de la premisa endosex, de los cuerpos endosex, del dimorfismo sexual, hombres, mujeres, niños, niñas, al final no vamos a poder acercarnos a otros cuerpos posibles, no vamos a poder cambiar esta educación sexual de una manera más inclusiva. Pongo una foto de, soy yo, de mí misma a los, pues tendría yo 13, 14 años, estaba en octavo de GB, segundo de la ESO ahora mismo, para hablar de, bueno, esto que de la terapia afirmativa, muchas personas desde la terapia afirmativa hablan del estrés de la minoría, yo apunto estrés de la minoría u opresión de la mayoría, ¿no? Yo ahí estoy abrazando esa mochila verde que tenía llena de tampones, de compresas, intentando encajar en ese imaginario que solo me habían dado en el centro educativo, pero también en casa, en la sociedad y por supuesto también en el hospital. Yo intentaba llenar esa mochila de compresas para integrarme en ese imaginario disponible que era el imaginario endosex. Ojalá hubiera podido hablar de, no, hay otra persona intersex en clase que tampoco menstrua, que tampoco va a ser madre de manera biológica, que posee unos testículos. Ojalá hubiera sido posible esto, pero no. En los años 90, donde se está produciendo esto, al final yo tenía que ajustarme a la norma de todas estas caritas sonrientes que sí que estaban menstruando, porque incluso había una lista en clase de las personas que estaban menstruando con un check al lado y yo no cumplía ese check, ¿no? Entonces hablo de esto de la opresión de la mayoría asociándolo a este proverbio chino de cuando el sabio señala a la luna, el necio se queda mirando el dedo. Bueno, pues yo creo que nos estamos quedando mirando el dedo cuando hablamos de estrés de la minoría y no hablamos de la opresión que está ejerciendo la mayoría con respecto a esta norma endocis heteronormativa, para la redundancia, y no nos centramos en cómo cambiar esto, ¿no? Cuando estamos en un centro educativo, traigo estas dos imágenes muy actuales de la identidad sexual, educación infantil, de los modelos que se utilizan para explicar la identidad sexual y de un libro de texto de biología de primero de la ESO. ¿Qué estamos enseñando? Y por ende, en esa taxonomía que estamos ocultando, no podemos enseñar todo, pero cuando no podemos enseñar todo, ¿qué priorizamos cuando enseñamos? Parece que enseñamos unos cuerpos orientados a reproducirse en términos obviamente binarios, y la identidad sexual desde este modelo tan normativo, tan ya pues que está marcando un patrón, un canon de cómo tiene que ser niño o cómo se tiene que ser niña, ¿no? Obviando todas las partes, todas las identidades, todas las corporeidades que quedamos al margen, ¿no? Como dice Marian Wright Edelman, no podemos ser lo que no podemos ver. Entonces,
nutramos estos imaginarios de otros cuerpos, como diría la artista austriaca Bielma, con todos estos cuerpos, con todos estos genitales, con todos estos pechos, con todos estos culetes, con todas estas diversidades corporales para que cualquier personita se pueda sentir identificada. Me parece una herramienta muy útil el arco iris de la evolución de John Rogarden, a través de desmontar mitos sobre cómo actúa el sexo en la reproducción de otras especies, animales, vegetales, podemos hacer el traslado, el desplazamiento a la especie humana e intentar cuestionar esto del dimorfismo sexual. Rosa Sanchís, insisto, desde Kaleidos, pues ya tiene esta página de caricias.com donde habla de diferentes formas de acercarse a los centros educativos para integrar las intersexualidades, ya no solo desde talleres de educación sexual, sino en el continuo de todo el curso escolar. Existen guías que yo celebro que están saliendo este año, como Ni ogros ni princesas del Principado de Asturias, en la que he tenido el gusto de participar revisando los contenidos gracias a Carlos de la Cruz, y bueno, apoyando a tu hijo, hija, hija intersex, que también pues, es otro recurso que yo recomendaría. Esto es un mural del centro donde trabaja Rosa Sanchís. En los lavabos, en los aseos, se colocan un montón de vulvas de genitales diversos para que cualquier persona se pueda sentir identificada y pueda, pues eso, no sentirse excluida. Colección Rebeldes de Género también incluye temas sobre intersexualidades, por supuesto recursos audiovisuales, esto ya hablo para profes, personas que quieran ampliar su formación sobre intersexualidades, Orquídea, mi aventura intersexual, No Box for Me. En el aula, pues yo haría determinados apuntes, ¿no? Ojo con hacer divisiones por sexos para formar equipos de trabajo. Ahí cualquier personita se puede quedar fuera si está en un cuestionamiento de su sexualidad. Ojo con los contenidos de libros y textos de apoyo. Son los que son, ¿vale? Hasta que los vayamos cambiando, pero mientras tanto podemos hacer un filtro. Ojo con realizar generalidades sobre los desarrollos, sobre los cuerpos. Todas las niñas menstruan, todas las personas que menstruan son niñas, pues este tipo de cosas. Inferir atribuciones arbitrarias sobre orientaciones sexoafectivas. Ojo con exacerbar la feminidad o masculinidad de determinados cuerpos, porque podemos estar convirtiéndolos en modelos que tienen que seguir el resto de la clase. Expresiones de contenido moral, relaciones sexuales completas. Bueno, y las personas como yo que nacemos con una vagina de 3 centímetros y no podemos tener penetración, no tenemos relaciones sexuales completas, ¿qué va a pasar con nosotras? Ojo con poner género a características biológicas o genéticas, genéticamente hombre, cromosomas masculinos, todo esto. Y por supuesto el uso de palabras patologizantes para referirse a personas intersex. Huyamos ya del síndrome, del trastorno, del hermafroditismo, etcétera, e intentemos ser más justos con el lenguaje que utilizamos. Por último, cuando una persona se visibiliza con una condición intersex en clase, bueno, pues intentar respetar la información que quiera dar. No tenemos las personas intersex siempre ganas de contar o de hacer pedagogía sobre la I. Tratar de contactar con la familia para trabajar en sintonía desde el profesorado. Si tienes dudas sobre qué pronombre utilizar, como haría con cualquier otra persona, preguntar. En general, evitar bromas o comentarios ofensivos sobre el tamaño de genitales, apariencia física de alguien, recordando que todas las personas somos diversas, tanto psíquica como físicamente. Más recursos, está Kaleidos, la asociación a la que represento, en la que participo, determinados recursos también a nivel de referencias bibliográficas que no puedo dejar de recomendar. Aquí hago promoción también de mi cuentito, Un secreto pelirrojo, que bueno, también puede ser útil para explicar pues, la historia de una niña pelirroja en un mundo de personas rubias, personas morenas, publicado por Bellaterra en 2021. Y finalmente hago mención de una frase que no sabía que iba a incorporar mi maestro Carlos de la Cruz, que viene a continuación en su presentación, pero bueno, que sí que nos une un poco esta canción de Rigoberta Bandini con Dentro yo tengo un palacio real lleno de cuartos donde patinar, pues él nos hablará ahora de cómo podemos fomentar esta exploración, este habitar los cuartos donde poder patinar, que existen muchos cuartos donde poder patinar. Muchísimas gracias a todas las personas que me habéis prestado atención en este espacio. Dejo aquí mis datos por si alguna persona quiere contactar conmigo.
Muchas gracias a ti, Camino, por esta presentación tan necesaria e interesante, ya que como has ido diciendo, ¿no? Actualmente aún la ida intersex es la gran olvidada dentro del colectivo, ¿no? Y bueno, ahora daremos paso a las preguntas por el chat o con audio. Si no, mientras te lo piensan, te voy a hacer yo una pregunta. ¿Cómo responderías a todas esas personas adultas y niñas que no acaban de entender el porqué de por qué la I está integrada dentro del colectivo LGTBI? ¿No? Si muchas veces ya cuando se nombra colectivo LGTB ya se quedan como en LGTB y ya no van más ahí. Sí, es muy, muy oído, ¿no? Esta frase de, pero si no sois una orientación sexoafectiva y no sois tampoco una identidad, ¿qué hacéis en el acrónimo LGTBIQ+? Bueno, yo siempre respondo lo mismo, creo que dinamitamos las bases del dimorfismo sexual desde el plano más biológico, es decir, si podemos nacer con atributos entendidos como masculinos y femeninos al mismo tiempo, esto de nacer con un pene te convierte obligatoriamente en un hombre y convierte a ese hombre obligatoriamente en una persona heterosexual, todo lo que es la matriz heterosexual de Butler quedaría como interrumpida, ¿no? No necesariamente va a pasar eso porque partimos ya de que desde un plano muy biológico estamos rompiendo eso, por lo cual eso sería para empezar, ¿no? Que podemos facilitar a otras letritas del acrónimo el romper el origen de estas violencias, pero es que por otro lado también recibimos violencias. Muchas de las personas intersex hemos sufrido violencias muy parecidas a las de las mujeres, hombres, personas no binarias trans, ¿no? Estamos muy cerquita de otras letritas porque recibimos la misma violencia, el mismo eje de opresión por no encajar en la norma endocis heteronormativa. Entonces, esta violencia de tienes que encajar en un sexo coherente con un género y ese género con unas prácticas sexuales, las personas intersex las encarnamos profundamente. En concreto, yo hablo desde mi condición, desde la insensibilidad a los andrógenos. Si yo nazco con una vagina de 3 centímetros, ya automáticamente soy sexada en femenino, ya me tengo que identificar como mujer. ¿Por qué? Pasa el tiempo y tengo que desarrollar unas prácticas sexuales con penetración para ser considerada una mujer. Eso implica hacer unas modificaciones corporales, en mi caso de 1 año de dilataciones vaginales y luego 2 vaginoplastias, porque la primera no sale bien, para poder tener relaciones sexuales que sean coherentes en esa matriz heterosexual. Todo esto, al final estoy respondiendo de una manera como muy compleja, pues porque recibimos las mismas violencias y porque juntas podemos pues, sumar más motivos, ¿no? Para luchar contra esta endoheterocis norma. No sé si he contestado bien porque hay veces que me voy por los cerros de Úbeda. No, sí, muchas gracias. Si hay más preguntas. Estel tiene una pregunta. Estel, es que no te veo. Sí, no, tranquila. También hay aquí, bueno, hay también a María Teresa Naves que en el chat que también te reconoce y felicita esta gran cantidad de recursos que nos has dado. Yo también quería agradecerte porque creemos que es un tema muy invisibilizado dentro de la educación sexual. Cuando hablamos con el profesorado y les explicamos que cuando hablan del cuerpo y hablan de penes y vulvas estamos excluyendo a personas, ¿no? Y entonces se lo plantean y eran cosas que quizás no se habían planteado. Yo me preguntaba si de alguna manera facilitaría, no sé, claro, muchas escuelas usan aún libros de texto y en estos libros son los que has mostrado tú en las imágenes, ¿no? No sé de qué manera podemos hacer que estos libros representen esa gran diversidad biológica de genitales, de cromosomas. No sé desde dónde aplicarlo, no sé si desde pequeños cuando empezamos por el cuerpo, no sé, algo, no sé si hay algún libro de estos que sí incorpore la diversidad de genitales. No, desgraciadamente, por lo que me llega de las personas formadoras a las que conozco que se encuentran en en centros educativos, en esta esfera, no me confirman que no existen estos libros de texto desde
Caleidos, por ejemplo, estamos intentando a través de los grupos de trabajo que tenemos con la administración e intentar promover que se revisen estos contenidos en los libros de texto, precisamente para que el Ministerio de Educación pues tome cartas, ¿no?, en este asunto y empiece a cambiar esto, pero en la actualidad sigue obviándose el uso ni siquiera de la palabra intersex, o sea, no aparece ninguna referencia a esta diversidad, si acaso pues en talleres puntuales de educación sexual que se dé o como contenido que quiera incluir la persona docente por su buena voluntad, pero en principio no, no está presente en ninguna publicación de texto, o sea, de libro de texto de apoyo, de recursos de apoyo para el profesorado. Qué lástima, porque me parece que al final es un pequeño matiz, ¿no? Hace poco estábamos, creo que Isabel también estuvo, en algún taller de niños de 4 años, niños, niñas, niñes de 4 años, y contábamos libros y explicábamos el cuerpo, ¿no?, que tenemos orejas, nariz y que hay genitales, ¿no? Y al final es incorporar quizás un pequeño matiz, no sé cómo lo explicarías tú en una breve frase para que un niño, una personita de 4 años nos comprenda, pero quizás podríamos decir que hay, los genitales son muy diversos, hay penes, vulvas y un sinfín, ¿no?, como estos fueran los dos extremos, pero la vulva que aparece en el libro no la tenemos, nadie, ni el pene que aparece en el libro, ¿no? Todos estamos ahí en medio. No sé si de alguna manera una frase muy fácil que podamos incluirlo, es un matiz, ¿no?, que podamos incluirlo ya desde que nacen las personitas y cuando les explicamos el cuerpo. Más que una frase, Estel, me sale como una dinámica, con esto del continuo de diferenciación sexual, intentar hacer como dos dibujos muy arquetípicos del hombre y la mujer y entender que hace como una línea en medio y que la gente se pueda colocar y entender que tiene diferentes cuerpos. Incluso estoy pensando en un recurso, no sé en qué página lo vi, que existía como los recortables que utilizábamos antiguamente para vestir a las muñecas de papel, etcétera, pues con diferentes corporalidades, pechos, penes, etcétera, y entender que eso también está ahí, que no solo está pues, el cuerpo canónico masculino como se entiende que tiene que ser un cuerpo masculino y el cuerpo femenino, sino que existe toda una gama de diferenciación sexual. A lo mejor para que lo entendieran personitas más pequeñas aludiría pues, a los colores de cabello, que existen muchos colores diferentes de cabello, como les pongo en el cuentito, o bueno, sí, diferentes rasgos anatómicos y que el sexo es otro más. Fantástico, mil gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta? En el chat tienes preguntas, Isabel. Es que no las puedo ver. No sé, no me está funcionando ¿Puedes bien. mirar en el chat? ¿Ves la icona del chat? Si no, las leo yo. Sí, pero no se me está Bueno. refrescando el chat, no sé por qué. María Teresa Navas nos comenta esto. Muchísimas gracias por los recursos. Solo conocí algunos datos de cuentos y recursos que has compartido y empezaré por el cuento que no puedo comprender cómo no había encontrado hasta hoy, ¿no?, que es el tuyo y que le ha encantado. Muchísimas gracias por la presentación. Urco habla de la decisión de operar en bebés sigue siendo decisión médica y de padres. Es decir, pensaba que no se recomendaba por la ONU y entendía que ya no se hacían las operaciones. Entiendo que depende del médico y lo que éste decide aconsejar a los padres. No hay un protocolo oficial para tranquilizar a los padres y ver que no es necesaria operación y que es un cuerpo diverso sin más. Sí, no solo hay protocolos, que estaría el doctor Julio Guerrero, por ejemplo, en La Paz, que en 2018 redactó, bueno, en Anales de Pediatría para la Sociedad de Endocrinología Pediátrica Española, redactó unos protocolos de actuación en los que se pide que se posponga, se demore estas intervenciones porque muchas de ellas no son necesarias, sino que es que a nivel de ley, legislación estatal, autonómica, se prohibirían estas intervenciones, pero sin embargo se siguen realizando. Hace unos meses nos llegaba una madre a la asociación, a Caleidos, en concreto era la Comunidad Valenciana, que nos decía que había sido, tanto ella como su marido, habían sido como instados a intervenir de manera urgente a su criatura intersex, que había nacido con una hiperplasia suprarrenal congénita, con urgencia siendo bebé, y le habían hecho una especie como de chantaje diciéndole que si no intervenían a esta criatura a la mayor brevedad posible, les pondrían automáticamente al final de la lista de espera.
la decisión tenía que ser tomada inmediatamente. Entonces, estas personas, claro, acudieron a un centro de referencia, en concreto a Caleidos, y desde Caleidos les dijimos que podían ampliar esta información en otros centros, ¿no? En concreto derivando a la Asociación de Hiperplasia, etc. Pero esto se sigue dando a día de hoy, por supuestísimo. O sea, las intervenciones a bebés, por supuesto, no consentidas, porque son bebés, son personas que todavía no pueden hablar y ni siquiera cuando pueden hablar a personas menores de edad con 13 años, gonadectomías, sigue siendo práctica habitual de muchos centros hospitalarios. Afortunadamente, cada vez es mayor la formación en intersexualidades, en condiciones que dentro del ámbito clínico se denominarían diferencias del desarrollo sexual, y esto favorece que haya más médicos aliados que se piensan más lo que hacer frente a una persona intersex y confeccionan tribunales de ética para que no solo sea una persona a la que decida, tome esa decisión junto con la familia, sino que también participen pues, figuras como trabajadores, trabajadoras sociales, psicólogas, psicólogos, psicólogos, etcétera, que estén ahí también presentes, ¿no? Un equipo multidisciplinar. Pero desgraciadamente el mayor porcentaje de estas intervenciones que se siguen realizando pues son por parte de un cirujano, cirujana junto con la familia quienes toman esta decisión, y se sigue llevando a cabo en la actualidad. Por eso nuestro activismo está tan potente, ¿no? Primero visibilizando que existimos y luego visibilizando las violencias que recibimos, que es que se siguen mutilando nuestros cuerpos a día de hoy para encajarnos en esa norma binaria. Muchas gracias. Si no me equivoco, que ahora sí puedo ver el chat, disculpad, creo que no hay más preguntas. Así que como son 1:30 para seguir un poco el programa, si os parece bien lo podemos dejar aquí, y otra vez muchas gracias por tu ponencia tan necesaria e importante. Muchísimas gracias a vosotros.